Bendiciones para todos, hermanos, en este día especial en el Señor, en el cual vamos a estar escudriñando sus escrituras, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, pidiéndole a ese Dios vivo que nos nutra, que nos edifique y que nos permita edificar a otros hermanos. Vamos a pedirle a ese Dios todopoderoso que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios y que me guarde de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él con mi boca, que yo le sea a Él por boca para que hable a tu vida y hable a mi vida y nos edifique grandemente, hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 3, hermanos. Una palabra muy hermosa en la cual se refleja cómo Satanás tienta a nuestro Señor Jesús y cómo este varón perfecto sale siempre triunfante por amor de su nombre, ¿cierto? Porque era sabio, nunca pecó, enseña la Escritura y Él hoy quiere traer esta palabra preciosa a tu vida y a mi vida para que nos sirva de modelo ante las tentaciones, porque nuestro referente siempre debe ser ese Cristo de la gloria y hoy ha querido regalar esta palabra a tu vida y a mi vida. Entonces vamos a leer la palabra, vamos a pedirle a ese Dios todopoderoso, sí, Jehová de los ejércitos, que sea tomando control de esta obra. Vamos a invocar también la presencia de ese Hijo amado, ese Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y la presencia de su glorioso Espíritu, el Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto. Amén. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Enseña la palabra. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrando, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esta es una palabra tremenda. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesús por haber querido traer esta palabra a tu vida y a mi vida. Todo es conforme a su perfecta voluntad, a como Él lo determine. Es una palabra que nos va a dar una orientación, que nos va a direccionar, porque nosotros debemos pedirle a ese Cristo vivo de la gloria que sea Él quien direccione nuestras vidas como verdaderos siervos. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro referente y nosotros debemos conducirnos conforme a su perfecta voluntad, porque llamándonos o haciéndonos llamar cristianos, verdaderos cristianos, nosotros somos los representantes de ese Cristo vivo en esta tierra y como Él es nuestro modelo, solo a Él debemos imitar. Entonces es una palabra tremenda en la cual el Señor hoy va a hablar a tu vida y a mi vida cosas muy hermosas. Esperemos que esta palabra caiga en buena tierra y de frutos, hermanos, porque para esto
ha traído el Señor, o para esto cada día trae el Señor sus palabras a nuestras vidas, para que no solamente seamos esos oidores olvidadizos, sino que seamos esos hacedores que Él quiere ver, ¿sí?, en ti y en mí, hacedores de su palabra. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a darle desarrollo a la palabra de Lucas 4. En el versículo 1 comienza diciendo la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Amén, hermanos. Esta palabra ratifica la obra que hizo el Espíritu en él cuando fue bautizado Jesús, y esto lo podemos ver acá en este mismo libro de Lucas, capítulo 3, versículo del 21 y 22, enseña la palabra. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, enseña la palabra en el versículo 21: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está la revelación de que nuestro Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo al momento de su bautismo. No quiere decir que no estaba lleno de la presencia del Señor, sino que el Espíritu vino a él manifestado en paloma cuando hubo recibido el bautismo de Juan. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesús lo confirma en el mismo libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice el Señor a tu vida, mi vida: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta era la obra que Dios le había encomendado a nuestro Señor Jesús, y Él mismo está declarando que Él estaba lleno de su Espíritu, porque dice en su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas palabras ratifican que nuestro Señor Jesús estaba lleno del Espíritu cuando volvió del Jordán después del bautismo, es decir, que ese Espíritu se manifestó a Él y descendió del cielo en forma de paloma. La gloria sea para nuestro Señor. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí?, por 40 días, y era tentado por el diablo. Entonces, durante esos días no había comido nada, ¿sí?, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y nuestro Señor Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta palabra que está declarando nuestro Señor Jesucristo es la palabra que dio a tu vida y a mi vida el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo exactamente el 3. Pero vamos a Deuteronomio, comienza diciendo una palabra muy tremenda a tu vida y a mi vida. Este libro de Deuteronomio, a partir del versículo 1, capítulo 8, versículo 1, dice el Señor a tu vida y a mi vida: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de que Jehová ha prometido con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Señor Jesús, ¿sí?, citó esta palabra
que está en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Pero el Señor en el versículo 1 y 2 manifiesta el por qué nos trajo o pasó a ese pueblo por ese desierto, dice el Señor, para probarte, para conocer lo que había en tu corazón, para saber si habías de cumplir o no mis mandamientos. Entonces, hermanos, esta revelación de palabra que el Señor está regalando a tu vida y a mi vida nos explica, ¿sí? Nos instruye en el porqué de los desiertos. Porque el Señor dice a tu vida y a mi vida que nos es necesario. Porque Él, en esos desiertos, cuando tú y yo atravesamos desiertos, cuando el Señor nos pasa por circunstancias difíciles, es donde realmente probamos de qué estamos hechos. La calidad de nuestro material. Si somos ese oro refinado 7 veces en el horno, o simplemente somos oro golfo y una imitación burda del oro. Ahí el Señor reconoce si vamos a serle fiel o no, si le vamos a cumplir o no sus mandamientos. Y ahí manifestamos si en verdad le amamos en espíritu y en verdad, manifestamos lo que hay realmente en nuestro corazón, porque es donde el Señor dice: este pueblo me honra de boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el corazón, el único que escudriña y sopesa corazones, es Jehová. Entonces, en medio de esas circunstancias es cuando el Señor realmente conoce o nos pone a prueba para que le mostremos de qué estamos hechos. Si somos esos siervos fieles que lo buscan en espíritu y en verdad, que lo aman, que le son fieles, que le son transparentes, o simplemente lo adoramos solo de boca, hermanos. Entonces esto es algo muy tremendo que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida. Y el Señor Jesús manifestaba esta palabra. Hermanos, el libro de Mateo, en el libro de Mateo 5, el Señor, ese es Mateo 5, 17, el Señor Jesús dice algo tremendo a tu vida y a mi vida, y es que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y es algo tremendo. Por esto el Señor manifiesta y le muestra al diablo, sí, a Satanás, lo que está ratificado en la palabra del Señor, lo que dice en las escrituras del Señor. El libro de Mateo 5, vamos al versículo 17, dice el Señor Jesús a tu vida y a mi vida: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido, hermanos. En su momento la ley era un instrumento de bendición a través del cual, a través del cumplimiento, a través de su cumplimiento, esta ley como propósito tenía darnos vida y vida en abundancia. Pero la desobediencia, ¿sí?, la traición, el hecho de que no nos queremos someter a nada, entonces la hizo infructuosa, ¿sí? Y nuestro Señor Jesús no la vino a abrogar, sino a cumplirla, para mostrar que la ley era buena, y le dio un cumplimiento. Y dice el Señor, dice la palabra, y enseña a tu vida y a mi vida que Dios cumplió la ley y que no hubo en él falta ni pecado. Entonces Él vino a cumplir su ley para mostrarte a ti y a mí que sí era posible, y que no murió. Pero después, sí, nos regaló un perdón inmerecido y venció a la muerte, sí, en esa cruz. Porque nos ha enseñado el Señor a tu vida y a mi vida que el poder de la muerte es el pecado, y que el poder del pecado, que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y el Señor sorbió la muerte con su victoria. Sorbida es la muerte en victoria, porque el Señor en esa cruz clavó todas tus inmundicias y las mías, y allí anuló el acta de los decretos de maldición que pesaban sobre todos. Se hizo maldito, porque ya les he mostrado cómo el libro de Deuteronomio 27, en su versículo 26, dice: maldito todo aquel, ¿sí?,
palabras castellanas que no ponga o que no cumpla a cabalidad, ¿sí? Los términos de esta ley. Y el Señor se hizo maldito por ti y por mí. Y fue crucificado en esa cruz. Clavó y sepultó todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades en esa cruz. Y nos dio vida. Y nos ha dado vida en abundancia. Una vida eterna, inmerecida, pero por amor de su nombre. Hermanos, esto es tremendo. Ese plan de salvación de nuestro Señor Jesús es algo tremendo, no tiene descripción, ¿sí? No tiene comparación. La honra, la gloria y la exaltación es para Él. ¿Qué les digo, hermanos? El diablo, ¿sí? Nos tienta muchas veces con nuestros propios deseos, Y es por eso que Santiago en su libro, ese es primera de Santiago capítulo 1, como el 13, es cuando dice: no crean que cuando les sobrevienen las tentaciones vienen del Señor, porque Dios no puede ser tentado y tampoco tienta a nadie, decía Santiago en su palabra. Busquémoslo, hermanos, para no hablarles en mi emoción. Amén. Dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 13, dice: Señor, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Y el pecado, después de haber sido consumado, da a luz muerte. Por eso es que el aguijón de la muerte es el pecado. Y este pecado se alimenta por causa de la ley. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es tremendo. Dice la palabra: tu vida es mi vida. Santiago está diciendo: cuando te vienen las tentaciones, no te sobrevienen del Señor. ¿Sí? Porque Él no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Acuérdense cuando estábamos tratando, viendo cómo la palabra enseña tu vida y a mi vida. Creo que ese es segunda de Crónicas 21. Era cuando cuando David realiza el censo y el Señor se enoja con él. Enseña la palabra que fue incitado por Satanás. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Primera de Crónicas, entonces. Vamos a Primera de Crónicas, versículo 21, así enseña la palabra: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciera censo de Israel. Y no es el tema, pero vimos cómo el Señor se enoja porque David, al hacer este censo, quitó su confianza del Señor y la puso en el número de los hombres que poseía su ejército. Y le sobrevino reprensión de lo alto por esta obra, pero dice que Satanás fue el que lo incitó. Entonces, lo pongo a manera de ejemplo para ratificar lo que dice Santiago, de que estas tentaciones, esta incitación no viene de parte de Jehová, no viene de parte de ese Cristo de la gloria, ¿cierto? Viene del maluco, hermanos. Entonces, tenemos que estar muy apercibidos, tenemos que saber que cuando nos vienen las tentaciones, a veces son nuestros propios deseos, esos malos deseos, esas concupiscencias que nosotros no hemos querido dejar y Él las conoce. Entonces trata de, ¿sí?, seducirnos, incitarnos a través de ella, y es donde nosotros tenemos que estar apercibidos. A ver, quería decirle a tu vida y a mi vida, el Señor, que necesitamos analizar que el Señor venció estas tentaciones utilizando la palabra. Primeramente inspirado por el Espíritu, porque enseña la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo, como lo estamos tú y yo, ¿sí? Si es que realmente el Espíritu de Jehová está morando en ti y en mí. Pero enseña la palabra que los que hemos recibido la presencia del Espíritu, ¿sí?, tenemos
o gozamos de esa bendición, hermanos. Pero también el Señor está utilizando las escrituras, está utilizando la palabra, ¿sí? Y es donde siempre les he dicho, el verdadero alimento de un cristiano es la palabra del Señor. Dice que el Señor aquí nos ha entregado, ¿sí?, armas poderosas para nuestra milicia. Este libro, ¿sí?, de las escrituras, la palabra del Señor, es un armamento tremendo para nuestra milicia. Aquí hay todo tipo de armas, hermanos. Eso es como si el Señor nos hubiese entregado a tu vida y a mi vida una artillería poderosa con la mayor tecnología existente, ¿sí? Con todas las armas sofisticadas, pero resulta que entonces nosotros, bueno, Dios nos guarde, pero si una persona posee todas estas armas sofisticadas, la mayor tecnología creada, pero si no sabe disparar siquiera un arma, ¿cómo cree que va a darle buen uso a toda esta artillería, a toda esta tecnología? No va a saber, no va a saber. De nada le sirve tener la palabra si no la sabe utilizar. ¿Cómo se va a defender? Y más adelante, ahorita, cuando progresemos más en el desarrollo de la palabra, vamos a darnos cuenta cómo Satanás conoce perfectamente las escrituras y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, nos va a querer hacer caer a través de ellas mismas. Y el Señor Jesús te está mostrando hoy a ti que el conocer la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor es fundamental para ser o para llegar a ser un verdadero siervo de Cristo, un siervo preparado, instruido, porque es las únicas armas. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo. Y nosotros necesitamos conocer la ley, conocer las escrituras, conocer la palabra para saber cómo hacerle frente a cualquier tentación, a cualquier seducción, a cualquier incitación de Satanás. Acuérdese que este es el padre y el maestro del disfraz. Amén. Y no es maravilla, ¿sí? Y no es maravilla o no os maravilléis que el mismo Satanás se vista como ángel de luz. Entonces, cuando desconocemos todas estas cosas, aplica la palabra del Señor que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Dios guarde tu vida y mi vida de ser esos que nos dejamos vencer a la primera por el desconocimiento, por ignorancia, ¿sí? Por faltarnos esa alfabetización bíblica. Hey, nos creemos que somos sabios, intelectuales, y esa sabiduría humana no aplica en esta guerra. Nosotros necesitamos desarrollar esa sabiduría espiritual, esa sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que proviene de Jehová. Y necesitamos alfabetizarnos bíblicamente, porque esas son nuestras armas, las armas para nuestra milicia, con las cuales podremos hacerle frente a nuestro enemigo. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Dice la palabra, hermanos, que no nos va a sobrevenir una prueba, una carga más de la que nosotros podemos llegar. Eso lo estaba diciendo Pablo. Pablo decía algo tremendo, que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, y eso es una realidad. Dios no nos va a poner un peso más allá del que nosotros podamos soportar. Y Pablo decía esto a los corintios. Esto es Primera de Corintios 10:13. Dice Pablo esto a tu vida y a mi vida, pero eso viene de parte del Señor Jesús, ¿no? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Pero fiel es Dios que no os dejará, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, ¿sí? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Repitamos esto porque esto es algo tremendo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces nos van a sobrevenir tentaciones, pero Dios siempre nos va a entregar una salida, como se le entregó a ese hijo amado en el cual encontraba contentamiento, como te la entregará a ti, como me la entregará a mí, como esos hijos, si es que somos, si es que estamos persiguiendo ser esos hijos amados en los cuales Él se contente, esos obreros aprobados. Dios no nos va a dejar en ridículo, no nos va a dejar avergonzados. Él es un Dios de amor y siempre nos va a entregar esa salida. Pero necesitamos también conocer su palabra, con las cuales nos podamos defender. Dios nos entrega una sabiduría, hermanos. Necesitamos perseguir su palabra, anhelarlo a Él en espíritu y en verdad, sentir hambre y sed por su palabra, por su justicia. Entonces, esto es tremendo lo que está declarando el Señor a tu vida y a mi vida. Yo no los dejaré solos, yo no les daré algo que ustedes no puedan resistir, no les daré una tentación que no sea humana. Y no crean que estas tentaciones que el diablo le hizo a nuestro Señor Jesús fueron menos que las que tú y yo a diario nos sobrevienen. No, estas fueron tentaciones tremendas, solo que Él tenía una preparación de la cual muchos carecen. ¿Por qué? Porque no se interesan, porque no han sentido todavía esa pasión por llenarse de la palabra del Señor, o porque todavía no han entendido que esta es realmente nuestra arma con la cual nos podemos defender, con la cual le podemos hacer frente a Satanás. Entonces esto es tremendo, hermanos. Hermanos, el Señor es nuestro alimento. ¿Sí? Vamos a la palabra, me desvío un poquito. Decía la palabra que estuvo por 40 días el Señor ahí tentando en el desierto, y que era tentado por Satanás, ¿sí? Y que no comió nada en aquellos días, y al final de esos 40 días tuvo hambre. Entonces es ese momento de debilidad en el que el Señor siente hambre cuando se aparece Satanás y trata de aprovechar esta situación. Aprovechemos que tengo hambre para ver si puedo tentarlo, si puedo lograr que peque. Sí, y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. No le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de Dios. Y le cita lo que está manifiesto en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que ya se los mostré. El Señor se defiende con la palabra de nuestro Señor Jehová, con su palabra y con el poder de su Espíritu. Entonces ya les había dicho, pero el Señor, ¿sí? Esa Shekinah es nuestro alimento espiritual, hermanos, y debemos anhelar cada día ese alimento espiritual, esa fortaleza, ¿sí? Él debe ser nuestro Yahvé Jireh. El Señor es nuestro proveedor, que Él sea nuestra provisión. Y decía, los alimenté con maná, alimento que ni ustedes ni sus padres conocieron, ¿sí? Porque no es con fuerza, hermano, no es con ejércitos, es con el poder de su Espíritu. Mire algo tremendo. Muchas veces necesitamos ser llevados a esos desiertos para ser limpiados, para ser purificados, para mostrar realmente, mostrarle a Él quiénes somos. Necesitamos, no es el tema, no voy a ahondar mucho en esto, pero les quiero mostrar cómo Moisés antes, cuando se presenta al Señor para recibir la ley allá en Horeb, ese es Éxodo 34, pero Dios me guarde. Éxodo 34, en el libro de Éxodo 24, 27 dice el Señor, dice la palabra,
Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Repitamos. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, ¿sí? Las palabras del pacto, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Perdón, los mandamientos, ¿sí? Y enseña el versículo 28. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos escribió. Y estuvo allí con Jehová, enseña la palabra, 40 días, ¿sí? Y no comió pan ni bebió agua. Se tuvo que haber alimentado con la presencia de nuestro Señor Jehová, con su Shekinah. Sí, era el Señor en ese momento, en ese lapso de tiempo, fue su alimento. Así que el Señor dice ahí: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de mi poder, de lo que yo soy, de mi gloria, de lo que yo represento. El Señor es quien nos alimenta. Por eso el Señor Jesús dice ahí: no estés andando preocupado por con qué vas a comer o con qué te vas a vestir, ¿sí? Sí, eso es lo que le preocupa a los gentiles, a los del mundo. Tú y yo, dice el Señor, a ti y a mí. Hey, ¿sí? Persigue al reino de Dios y a su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. Este varón, Elías, cuando comienza a huir de Jezabel, ese es Primera de Reyes. Elías había matado a los adoradores de Baal, y Jezabel se entera de la matanza que había hecho Elías a los sacerdotes de Baal, y dice: bueno, ahora vas a ver si no pongo aquí en este plato su cabeza, ¿sí? Y es tremendo porque Elías huye, ¿cierto? Huye, y en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 4, ¿sí? Enseña la palabra que Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Repitamos esto tremendo, este versículo 8 del capítulo 19 de Primera de Reyes, que dice algo hermoso. Se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este alimento que fue entregado por el ángel de Jehová le dio la fortaleza a Elías para poder caminar 40 días y 40 noches hacia ese monte Horeb, que es el monte del Señor. Bendito sea Jehová Todopoderoso, porque de verdad Él debe ser ese alimento, nuestro proveedor, nuestra provisión, hermanos. Les digo esto porque el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de su boca. Dios siempre va a ser nuestro proveedor, nuestra provisión, y nada se mueve sin su perfecta voluntad. Es decir, que si el Señor nos tiene en un desierto, es para algo, no porque es para qué, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué vamos a mostrar en ese desierto? ¿Qué nos va a enseñar en ese desierto?
porque necesita fortalecernos espiritualmente, porque muchas veces a través de ese desierto nos va a subir a un nivel, nos va a subir de nivel. Tantas cosas que el Dios del cielo, porque Él obra en sus misterios y Él obra conforme a su perfecta voluntad, pero hoy está regalando algo hermoso a tu vida y a mi vida, y es que necesitamos, ¿sí?, aferrarnos solamente a Él, a que Él sea nuestro alimento, a perseguir su reino y su justicia, y que todo lo que deseamos, si es conforme a su voluntad, Él lo añade. Si no estemos preocupados por qué vamos a comer, o con qué vamos a vestirnos, o por ello, o por esto, o por aquello, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Abandona todos nuestros deseos, todos en Él, que Él es poderoso para proveer, dice el Señor. Entonces, vemos cómo nuestro Señor Jesús vence a Satanás en su primera intención, ¿sí?, de tentarlo, de hacer que peque, y luego sigue diciendo la palabra en el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Sí? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. A ti, Jesús, te entrego toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Nuevamente, el Señor Jesús vence la tentación utilizando un arma poderosa, ¿sí?, las armas poderosas que ha entregado el Señor a tu vida y a mi vida, y es su palabra. Es su palabra. Y eso es en el mismo libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, ahí está haciendo referencia el Señor con esta palabra que le está diciendo a Satanás. Es Deuteronomio 6, ¿sí? Y esta es una advertencia que hace el Señor a tu vida, a mi vida, es al pueblo. Vamos a leerlo. El Señor, Jesús le está diciendo exactamente a Satanás lo que cita Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Pero vamos a leer por qué el Señor entregaba esta palabra al pueblo de Israel. Desde el versículo 10 del capítulo 6 de Deuteronomio, enseña la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, ojo con esto, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y viene lo tremendo de la palabra, que es la que cita nuestro Señor Jesús: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y esto es lo que muchas personas a veces desconocen. Esto que comienza diciendo el versículo 15: porque el Dios celoso, el Señor Jehová, no comparte su gloria con nadie. Dios celoso, ¿sí? Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Amén. Esto es una palabra tremenda, un mandamiento, una exhortación que el Señor dejó a tu vida y a mi vida, y el Señor Jesús la conocía. Hey. Dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, teniendo claro esto, porque hermanos, el Señor
cuando comienza a obrar poderosamente en ti y en mí, ¿sí? Y cuando comienza a regalarnos de sus bendiciones y a prosperarnos y a ser un ensanchamiento, muchos se olvidan que ha sido por la gracia de nuestro Señor y comienzan a creer que fue o que ha sido en sus propias fuerzas y comienzan a olvidarse de ese que ha sido su proveedor. Entonces comienzan a poner o a creer que todo ha sido por sus fuerzas y se olvidan. Y muchos se han desviado de la fe, ¿sí? Por causa, ¿sí? Del oro y de la plata. Entonces eso es algo tremendo, esto que está diciendo el Señor. Vamos a enfocarnos. Les quería mostrar esto porque es un mandamiento, ¿sí? A nunca poner, tener al oro, a la plata o todo lo que tengamos como un ídolo, porque nuestro ídolo debe ser Jehová, nuestro Señor Jesús, y ese espíritu de poder que es el que nos da la fortaleza para poder lograr todo lo que tenemos. Amén, la gloria sea para Él. El Señor está diciendo que solo a Él a Él serviremos, porque Él es nuestro Dios, ¿sí? Y algo tremendo es que, hermanos, Lucas también está diciendo a tu vida y a mi vida que nuestro Señor Jesús primero tenía que padecer para poder entrar en su gloria. Y eso Satanás lo sabía. Hermanos, miren, Satanás no hace tentaciones, o sea, no te tienta por tentarte, no quiere que tú te desvíes de la buena senda, no quiere que resbales y caigas simplemente porque quiera verte caer. Es porque Él conoce cuál es tu propósito, cuál es todo lo que el Señor tiene preparado para ti y quiere destruir esos planes de Jehová, ¿sí? Entonces, Satanás sabía que el Señor iba a ser el dueño de todos los reinos del mundo, amén. Y lo que él quería, y era necesario que el Señor padeciese su pasión, ¿sí? Para poder entrar en esa gloria o recibir esa gloria. Y Satanás le dice, hey, a mí me ha sido entregado toda esta potestad, yo te la entrego. No necesitas, ¿sí? Llegar a esa cruz. No necesitas pasar por esa cruz, yo te la entrego, ¿sí? Pero si te postrares y me adorares. Entonces Jesús iba a recibir lo que era suyo, pero resulta que no a través de ese sufrimiento, sino como el resultado de adorar a Satanás. Entonces Jesús iba a quedar en segundo lugar. Es decir, que el diablo iba a ser el copiloto, el diablo iba a ser el piloto, era quien iba a conducir entonces toda la obra y Jesús iba a quedar de copiloto, sentado ahí al lado de él como siervo, porque entonces sería un adorador suyo. Y a ti y a mí, en Lucas 24, en este mismo libro de Lucas, pero en su versículo 24, cuando Jesús se le resucita y se le aparece a sus discípulos y les comienza a decir, no, les pregunta, no era necesario, ¿por qué? O sea, que tan falto están de conocimiento que no logran entender, ¿sí? Que era necesario que yo sufriere o padeciere. Vamos a ver 24, este es como el 26. No, en el 25, cuando él le dice a sus discípulos, como te dice a ti y a mí, entonces les dijo Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sí? ¿No era necesario, no os ha anunciado el Señor que era necesario que este siervo sufriera para después recibir la gloria eterna, para que todo quedara sujetado a sus pies? ¿Sí? Para que Satanás quedara debajo de sus pies, para que él se constituyera, ¿sí?, en la cabeza de todo principado y toda potestad. Ahí está el libro de Isaías 53, ¿cierto? Isaías 53 que nos habla nos habla de los sufrimientos del siervo, ¿no?
¿sí? Y nos narra cómo va a ser el sufrimiento de este siervo del Señor, cómo va a ser el sufrimiento del Mesías. Entonces, a eso se refiere con los profetas. Oh, tardos o insensatos, ¿no sabían que era necesario esta pasión antes de que yo recibiera mi gloria? Aún el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, Apocalipsis 11, te enseña a ti y a mí que todos estos reinos venían a ser del Señor Jesús, del Señor y del Cristo. En el libro de Apocalipsis 11, vamos a ver, aquí lo encuentro. Apocalipsis 11, 15, enseña la palabra. Libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos, ojo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Y qué le decía Satanás al Señor? ¿Qué le decía? Dice que le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Si postrado me adorares, todos estos serán tuyos. Entonces, imagínense donde el Señor sí hubiera aceptado este ofrecimiento, cómo estuviésemos tú y yo hoy. Y Satanás es tremendo, hermanos. Entonces, un varón que conoce todo, conoce todos los propósitos, conocía ese plan de salvación y buscaba cómo truncarlo, cómo desviar a Jesús de su verdadero propósito, cómo destruir este plan de salvación. Entonces, eso es lo que pasa cuando, y quiero que el Señor lo está trayendo hoy a tu vida, a mi vida, cuando queremos coger atajos, cuando queremos adelantarnos a la voluntad de Jehová, cuando no le permitimos que Él obre conforme a su perfecta voluntad, cuando queremos acelerar los procesos del Señor, cuando queremos hacer todo en nuestra carne y no conforme a la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que tener claro cuáles son nuestros verdaderos propósitos, pero también tenemos que decirle a Él: Padre, como dijo nuestro Señor Jesús, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Y es lo que tenemos que cada día decirle a nuestro Señor Jesús: Padre, que no sea como yo, sino como tú. Porque nosotros no somos nada, porque no es con fuerzas, no es con ejércitos, es con el Espíritu que Él ha depositado en ti y en mí, si ese Espíritu está morando en ti y en mí. La gloria sea para Él. Entonces sigue diciendo la palabra en el versículo 9, y Él le llevó a Jerusalén, y esta es la tercera tentación que le hace Satanás a nuestro Señor Jesucristo, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo. No tentarás al Señor tu Dios. Y ahí nuestro Señor Jesucristo está declarando lo que dice este mismo libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, en este capítulo 6, ¿sí? Que dice a tu vida y a mi vida en el versículo 16, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 16: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová tu Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado.
y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová te ha dicho. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, es tremendo lo que el Señor dice a tu vida y a mi vida en este capítulo 16 de Deuteronomio. No tentaréis a Jehová tu Dios, a vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Y a eso se refería nuestro Señor Jesús cuando le responde a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces hemos podido tú y yo tentar a nuestro Señor pidiendo cosas, sí? Pidiendo los anhelos de nuestro corazón, pidiendo todo lo que puede deleitar nuestra vida, nuestra carne. ¿Cuántas veces hemos cometido esa locura de tentar a Jehová? Muchas, porque desconocíamos el poder, ¿sí?, o la maldad que se esconde en estas palabras. Hermanos, es tremendo. Necesitamos llenarnos de su palabra, porque es la única que nos evita o nos ayuda a no cometer errores, nos guarda, nos exhorta, nos confronta, nos redarguye. Toda esta palabra del Señor es algo tremendo, es algo precioso, ¿sí? Y es tremendo porque esta palabra, les decía ahorita que Satanás es un experto, ¿sí? Es un experto mintiendo, ¿sí? Es el padre de la mentira. Es bueno torciendo las escrituras. Esto que le estaba diciendo al Señor Jesús acá en el versículo 10 y 11 de Lucas 4, dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra alguna. Hermanos, esto es lo que hace mención la palabra en el libro de Salmos, el Salmo 91, en el versículo 11 y 12. Eso es lo que declara. Esto es tremendo porque Satanás usa los mismos versículos de la Biblia para hacer resbalar a nuestro Señor Jesús. Y es verdad. O sea, esto está declarado en el Salmo 91, en el versículo 11 y 12. Pero ¿por qué Satanás usa también la palabra del Señor? Hermanos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Dios dijo y no hará, Dios habló y no ejecutará. Ese es el libro de Números 23, libro de Números 23, 19. Dice esta palabra preciosa, que es donde el Señor ratifica que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Enseña la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no, ¿sí?, ejecutará. Es el varón que no deja que su palabra caiga a tierra. Caiga a tierra. Y esto es algo tremendo. Entonces, es muy triste porque hay muchos, ¿sí?, que usan la palabra del Señor para seducir, para engañar, ¿sí? Tergiversan la palabra del Señor, ¿sí? Y es tremendo porque Satanás sabe todo eso y te incita. Entonces, duele ver que personas se dejen engañar por siervos que, usando versículos de la Biblia, le simulan estar enseñando la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y muchas veces no es así, porque no es para lo cual, o no es el propósito para lo cual Dios entregó esa palabra, ese versículo. La usan, tergiversan la palabra de Dios, aún con los versículos. Y mire que Satanás, esta palabra acá de Lucas 4 muestra cómo Satanás usa aún la palabra de nuestro Señor Jesús para hacerte caer a ti y a mí, como quiso hacerlo con nuestro Señor Jesús. Resulta que el Señor Jesús conoce su palabra, pero
Si tú y yo no estamos fundamentados en la palabra del Señor, seremos vulnerables, presa fácil para que nos haga caer. Amén, para que nos haga caer. Entonces, por eso es la invitación a que nos nutramos cada día con esta palabra de poder, porque es la única que nos va a dar, o sea, es nuestra herramienta, sí, son nuestras armas para vencer la tentación y estar cada día llenos de su presencia, hermano. Esto es algo tremendo. Entonces, el libro este es segunda de Corintios, Pablo dice algo precioso antes que se me pase. Es segunda de Corintios 13, creo, 11. Segunda de Corintios, donde Pablo está hablando que, y no es maravilla, pero él habla de lo que te digo, de que muchas personas, muchos siervos o falsos profetas utilizan la palabra, y vamos a apoyar apoyarnos en lo que dice Pablo a los Corintios, y dice en 2 de Corintios capítulo 11, es el versículo 13, sí, al 15, dice Pablo algo tremendo, y quiero que lo atesoren en su corazón para que no se dejen engañar, porque dice la palabra, porque estos son falsos apóstoles. El que hace estas prácticas, ¿sí?, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, lo que tú y yo debemos hacer, sí, es exhortarnos los unos a los otros a presentarnos como esos obreros aprobados. Ojo, porque Pablo también ese es Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo en su segunda carta, ese es como segunda de Timoteo, más, segunda de Timoteo, creo que es sin, ay, Señor, segunda de Timoteo 15. Amén. Cuando está hablando de los obreros aprobados, dice algo que estábamos hablando, ¿se acuerdan de que estábamos hablando de la palabrería? Decía, recuérdales esto. Ese es 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, para lo cual nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Lo que le quería decir, esto tremendo que dice Pablo a tu vida, a mi vida, es procura ser diligente, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como ese, ¿sí?, como ese instrumento aprobado, ¿sí?, como ese obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero lo tremendo de esta palabra es esto, que usa bien la palabra de verdad, es decir, ese que no la tergiversa para beneficio propio, para sus propios fines, para el lucro, ¿sí?, por amor al dinero, por la avaricia, por el deseo del oro y de la plata, sino que usa bien la palabra de verdad, para edificación, para exhortación, para alabanza, ¿sí?, para llevar, sí, al máximo este plan de salvación de nuestro Señor, para contribuir, porque acuérdense lo mismo que dice el Señor, que es que estos, sí, se justifican a sí mismos, pero a esos a los cuales los hombres tienen por grandes, por sublimes delante de sus ojos, son abominación. Y Dios nos guarde de que tú y yo seamos de esos obreros fraudulentos que tergiversan la palabra y nos hacemos imitadores de Satanás, ¿cierto? Porque así como Satanás quiso hacer caer a nuestro Señor Jesús, nosotros nos convertimos en esas piedras de tropiezo que harán caer a otros por su misma palabra. Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde, ¿sí? La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros debemos estar, ¿sí?, abrigados
¿sí? Confiados en ese gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tenerlo a Él, siempre se lo he dicho, como ese ejemplo, imitadores de Cristo en todo, porque este es el que es. Hebreos, en el libro de Hebreos 4, y les decía, hermanos, no crean que las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo fueron menos que nosotros. De pronto no, porque fue tentado por Satanás, ¿sí? Y como dice la palabra en el versículo 13, dice la palabra que estamos desarrollando, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, no esas tres, todas, porque se narran tres, pero no sabemos exactamente qué tanto tentó a nuestro Señor Jesús. Lo que sí sabemos y le damos gloria es que salió victorioso. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, porque ese no da por perdida, sí, la guerra, pero está vencido, hermanos, está vencido. Pero entonces quiere hacerte la guerra a ti y a mí, y para eso necesitamos preparación. Entonces el libro de Hebreos, capítulo 4, nos muestra cómo nuestro Señor Jesús padeció toda tentación y que fue tentado. Y que por ese mismo motivo, porque fue tentado, entonces conoce a lo que estamos expuestos tú y yo. Y podemos acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que Él nos va a entender y va a comprender, nos va a comprender cuando resbalamos, cuando caemos, cuando pecamos, porque Él sabe lo que es padecer en esta carne. Él sabe lo que cuesta vivir en esta carne. Amén. Este es el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice algo tremendo a tu vida y a mi vida. Nuestro Señor, ese sacerdote compasivo, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, ¿sí? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Repitamos esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único que no pecó, ¿sí? Y tú y yo no somos de ese combo. Perseguimos ser como Él, ¿sí? Porque tú sabes y yo de dónde nos sacamos y cuánta concupiscencia y cuánta maldad cometimos. Amén. Entonces dice, lo hermoso es el versículo 16 de este Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, sabiendo que Él padeció, sí, así, cuando estuvo en semejanza de hombre como tú y yo, y fue tentado en todo por Satanás, Él sabe por lo que pasamos, lo que sufrimos cuando resbalamos. Entonces, nos podemos acercar confiadamente a Él, sabiendo que Él es misericordioso y que siempre está dispuesto a levantar el castigo, aunque se enoja, siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, a salvar tu vida y a salvar mi vida. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos hacer? Hacer lo que dice Santiago, hermanos. Nosotros lo único, lo realmente valioso que podemos hacer es someternos a Dios, resistir al diablo, y hermanos, y Él entonces huirá de nosotros. Esto lo dice aquí Santiago en el capítulo 4, creo que es el 7, donde dice, sí, nos invita a someternos a Dios, a resistir al diablo, y Él huirá de vosotros como huyó de nuestro Señor Jesús cuando hubo acabado toda tentación. Entonces Él huirá. Si nos aferramos a ese Dios todopoderoso, si nos sometemos a Él, Él tendrá que huir de nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa?
Hermanos, muchos no se quieren someter, no quieren someter la lengua, no quieren someter la carne, no quieren someter los ojos, no se quieren someter. Y es cuando Satanás aprovecha y hace estragos. Dios guarde tu vida, Dios guarde mi vida. Entonces, teniendo claro esto hermoso, esta enseñanza que Dios ha traído a tu vida y a mi vida, hermanos, eh, era lo que el Señor quería traer hoy a ti y a mí, esta exhortación, este consejo, no sé cómo lo quiera tomar usted, pero Dios le ha mostrado hoy a ti y a mí, a usted y a mí, lo valioso que es nutrirse con su palabra, tener el mayor conocimiento posible, porque desconocemos las artimañas de Satanás y no sabemos con qué nos pueda salir. Entonces, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, de qué pata cojeamos y por ahí va a atacar. Entonces necesitamos primero estar llenos de su presencia, nutrirnos mucho con la palabra del Señor, imitar a Cristo, saber que esa palabra que nos ha regalado es una palabra de poder, que es en todo tiempo y en todo momento, que necesitamos aferrarnos a ella, vivir la convicción, no solamente ser esos oidores, sino vivir la convicción, la fe de que esa palabra tiene poder y de que Él no nos va a desamparar, que Él siempre nos va a regalar una salida y que, bueno, si caemos y pecamos contra Él, nos podemos acercar, ¿sí? Confiados a ese trono de la gracia, clamando a ese Cristo vivo que también fue sometido, como nos muestra la palabra, a tentación. Claro que Él no pecó, pero sí vivió en carne propia lo que es la tentación, los padecimientos de la carne. Entonces tenemos a ese gran sumo sacerdote al cual necesitamos someternos para que Él nos entregue esa victoria que tanto queremos, hermano. Entonces me gozo mucho por esta palabra, hermanos, una palabra hermosa. Espero que produzca el mismo efecto en ti. Levanto mis manos al cielo, Padre de la gloria, bendito sea tu nombre. Siervo inútil soy, mi Rey, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, lo que me has mandado a decir, eso he dicho, Señor. El que tenga oídos, oiga, y el que no, pues deje de oír. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Los amo mucho en el amor de Cristo. De verdad que esta palabra me goza porque hoy les puedo decir confiadamente, dedíquele tiempo al Señor, nútrase con su palabra, se los he dicho siempre, pero esta palabra de hoy me respalda a invitarlos, sí, me respalda esta invitación que les hago. Llénese con la palabra porque es el verdadero alimento. Un cristiano desnutrido, hermano, es muy vulnerable y ya la palabra nos lo está mostrando que Satanás es un experto bíblico y si nosotros somos unos analfabetas en este campo, entonces estaremos en desventaja. Entonces, agarraditos de la mano del Señor, pidiéndole cada día que nos dé sabiduría, inteligencia, comprensión, conocimiento para poder entender y comprender su palabra. Entonces, es algo que nos es necesario. Y bueno, que también incrementen esa comunión con el Señor, porque es el tiempo de calidad, ese que usted invierte para Él. Unidos a Él, hermanos, los invito de verdad. Esto no es para mí, esto es para su crecimiento espiritual, esto es algo muy individual, pero les hago y les tiendo esta invitación. Hermanos, si Satanás se levanta contra tu vida y contra mi vida, vencido está. El Señor Jesús declaró que Él vencería a todos los enemigos que se levantarían contra ti y contra mí, que por 7 caminos, sí, que por un camino, perdón, que por 7, que por un camino saldrían contra tu vida y contra mi vida, pero por 7 caminos tendrían que huir de nosotros. Entonces es el poder de Cristo el que nos guarda y nos protege y tenemos que vivir confiados. Que la paz y el amor de Cristo sea con tu vida y con mi vida. Los quiero mucho en el amor de Cristo. Amén, amén y amén.